Ahora, dice aquí, en primer lugar, lo que hemos leído, que trajo Caín del fruto del suelo, del fruto de la tierra. ¿Por qué él trabajaba la tierra? Trajo de su trabajo. ¿Qué trajo? La transmisión oral nos dice que fue lino. Él trajo lino. Ahora, en el versículo 4 leímos que Ebel trajo de lo mejor de sus animales, de su rebaño, presentó una ofrenda al Eterno. Y nos cuenta aquí que el Eterno se volvió y atendió a Ebel y a su ofrenda, y a Caín y a su ofrenda no atendió, y se enfureció Caín. ¿De qué manera Caín se enteró que el Eterno aceptó la ofrenda de Abel y no la de él? Dice la transmisión oral que descendió fuego del cielo sobre el sacrificio de Hebel y la presencia divina se manifestó en ese momento. Sin embargo, hacia la ofrenda de Caín no descendió fuego del cielo y no se manifestó la presencia divina. Entonces, de manera muy evidente, Caín vio que su ofrenda no fue recibida por el Eterno. Y no solamente que no fue recibida, sino que la de su hermano sí fue recibida. Y lo que sintió Caín con todo esto que pasó, como la Torá misma lo dice, Caín se enfureció y también su rostro decayó. Es decir, sintió también vergüenza. A simple vista, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Eterno acepta la ofrenda de Hebel y no la de Caín? La Torá no nos cuenta eso. Pero nosotros podemos entender que el Todopoderoso, que todo lo sabe, había visto que la ofrenda de Hebel era mejor que la ofrenda de Caín. Pero aún así, si era mejor que la de él, podría haberse manifestado a los dos y tal vez a Hebel le hubiera dado algo adicional para indicar que la de él fue mejor, porque está escrito que Hebel ofreció de lo mejor que tenía. Mas el Eterno no atendió siquiera la ofrenda de Caín. No la atendió en absoluto. Sin embargo, lo que la Torah no cuenta, la Torah oral sí, y nos dice de manera muy resumida que durante todos esos años, Caín sintió la mala influencia del instinto del mal, de la impureza de la serpiente, la tenía constantemente con él a través de malos pensamientos. Comenzó a aceptar pensamientos en contra del Creador en primera instancia. Sus primeros pensamientos eran de reclamo al Creador por haber castigado la tierra, pues el Eterno le dijo a Adán que por su pecado la tierra no produciría como se esperaba. Y también comenzaron a ingresar en él pensamientos de rebelión contra las leyes divinas y de no querer estar sometido bajo el dominio celestial. Todas esas cosas ya estaban en su interior, producto de la impureza del instinto al mal, producto de la influencia de la serpiente que afectó a Jabá y que Jabá se lo transmitió a Caín, como ya dijimos. Y, por supuesto, el ser humano también tiene deseos mundanos, deseos primitivos, egoístas, y todo eso se conecta con el mal. Durante todos esos años, Caín fue albergando en su corazón esos pensamientos, y esto fue creciendo. Cuando llega el momento de traer la ofrenda, Caín piensa que no es necesario traer al Eterno la mejor de las ofrendas, porque él castigó la tierra y había en su corazón un reclamo. Este reclamo tan primitivo y fundamental que tiene el ser humano muchas veces cuando dice a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios tú haces esto? ¿Por qué me haces esto a mí? Estas cosas que todo ser humano ha experimentado en algún momento, de tener algún reclamo contra el Creador. O también lo fundamental y lo básico de no querer estar sometido a una autoridad superior, a Dios. Todo esto fue creciendo y a la hora de presentar la ofrenda se manifestó lo que había en el corazón de Caín. Y en ese tiempo, él pensó, ¿qué puedo traer yo del trabajo de la tierra? Y pensó en el lino. Y en realidad el lino era, en esa época, eh, de las mejores cosas que había en la tierra. Entonces él pensó, ya que voy a ofrendar a Dios, tengo que buscar lo mejor. Caín en verdad sí pensó traer lo mejor. El lino sí era algo bueno, pero cuando fue al mismo lino,
de todo lo que tenía de lino, él escogió el inferior de todos ellos, el producto inferior. Por eso Rashi dice también que trajo de lo inferior que tenía, en nombre de los sabios. Pero ¿por qué trajo lo inferior? Por lo que él traía en su corazón, algo en contra de Dios. Él comenzó a albergar por años rebelión contra Dios, reclamos contra Dios. Ahora, aquí podríamos volver a intentar justificar a Caín y decir, pero esta persona nace con esta mala influencia espiritual. Sin embargo, la respuesta es que a pesar que una persona nazca con inclinaciones no buenas, no pierde su responsabilidad de sobreponerse a ellas y tomar decisiones correctas a pesar de tener instintos e inclinaciones incorrectas. Por ese motivo la escritura dice que el Eterno atendió a Hebel en primer lugar y a su ofrenda, es decir, tanto a la persona, a Hebel, como a la ofrenda que él trajo. No solamente la ofrenda de Hebel fue buena, sino que Hebel era bueno porque durante todos estos años, mientras Caín estaba albergando cosas negativas, Hebel se preocupó en acercarse más al Creador. Por tanto, él, al traer su ofrenda, también él mismo estaba correcto delante del Eterno. Y justamente por ello la Torá nos dice, pero a Caín y a su ofrenda no atendió. A Caín mismo, a la persona de Caín, y a su ofrenda, que fue también de lo inferior, no los atendió. A los dos, a Caín como persona y a su ofrenda. Sin embargo, Caín, al ver que no fue recibida su ofrenda, dudó de la conducción divina. Se enojó y perdió en el ámbito espiritual con ese acto de traer a Dios lo inferior. Pecó y perdió parte de su nivel espiritual que podría haber adquirido, todo en potencia lo perdió, ya que Caín era primogénito, y los primogénitos, ya veremos más adelante que la Torá y toda la Biblia en sí cuenta qué importancia tenía el hijo primogénito. Eso será explicado en otra oportunidad. Ahora bien, Caín no era eh, totalmente ciego a las cosas que él pensaba en su corazón y a la realidad. Caín, por un lado, sabía que el Eterno existía y que sus leyes venían de la perfección, pero por otro lado, luchaba contra él ese pensamiento de duda. Entonces, por un lado, Caín entendió que debido a las cosas que él albergaba contra Dios, entonces por ello, y por haber escogido lo inferior, Dios se dio cuenta de eso y no lo aceptó. Él entendió que Dios supo lo que él pensaba y el por qué no fue aceptada su ofrenda. Y por eso, al entender ello, sintió vergüenza. En verdad, es el resultado de todo lo que yo traía en mi corazón, se dijo Caín. Pero por otro lado, otro pensamiento eh, lo invadía y era que no puede ser así, que en verdad él sí merecía la aceptación, que todo lo que él pensaba tenía razón de ser también, es decir, dos pensamientos luchaban en su corazón, por eso también se enoja. Se enojó porque pensó que merecía ser aceptado, pero también a la misma vez se avergonzó porque una parte de él entendía que no había hecho bien y que Dios lo había captado. Y cuando, como la Torah dice, su rostro decae, esto también indica frustración y depresión. Entonces la imagen divina, por su pecado y por estos sentimientos negativos, la imagen divina en él se va perdiendo, decae. Por eso también es el significado de lo que hemos leído, que decayó su rostro, decayó también ese rostro que contenía la imagen divina. Y aquí nos enseña una lección muy importante, que el enojo, la frustración y la depresión, en muchos sentidos, destruyen más que las propias fallas y pecados de la persona. Es decir, los seres humanos, todos nosotros podríamos fallar y pecar y que el Eterno nos libre. Pero la depresión y la frustración y el estar con el ánimo decaído, como le pasó a Caín, de caer el rostro y estar, como dicen hoy en día, con el alma en el suelo, es mucho peor y mucho más destructivo. Es lo que más daña a la persona que la propia falta. Ahora vamos a ver el versículo 6.